Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5. Lampis Baena. Parte 1. El cargamento oxidado, polvoriento y oscuro estaba lleno de chispas que se dispersaban, el ruido de pasos que marchaban a una cadencia asombrosamente perfecta, y espantosos soldados vestidos con armadura negra, se acercaban con ametralladoras ligeras en la mano. ¿Cómo? Kirasaka Sayake soltó un grito mientras corría, tratando de escapar de los continuos disparos que llegaba a una velocidad de salida 725 por minuto. Estaba dentro del carguero, Amalgoza. En su camino para rescatar a Kohou y a los demás, el barco de la Guardia Costera donde Sayake estaba a bordo se encontró con este barco perteneciente a Magus Craft. Y así, Sayake había abordado para oír cuál era la situación, solo para ser recibida por una lluvia de disparos. ¿Qué hay con estos chicos? Nadie me dijo que me recibiría a un tiroteo. Sayake se lamentó mientras empuñaba su larga espada de plata como si estuviera bailando. La espada llamada Koukarin, un arma prototipo de supresión de demonios desarrollada por la organización Rey León. El balanceo de la espada creó una distorsión espacial que interrumpió todo tipo de ataques físicos. Los ataques de una ametralladora ligera eran fáciles de bloquear. A pesar de esto, las distorsiones espaciales creadas por la Koukarin no fueron creadas cortando físicamente el espacio, era simplemente un hechizo que emulaba el efecto de un corte en el espacio. En consecuencia, la duración del efecto era corta, además, el tiempo que tomaba reactivar esa habilidad era una deficiencia significativa. Independientemente del nivel de habilidad de combate de Sayake, ese era un defecto fatal, uno que fue dolorosamente expuesto ante la incesante lluvia de balas. Sayake huyó bajo la sombra de un contenedor que aún permanecía en la bodega de carga y exhaló un suspiro de alivio, cuando la puerta detrás de Sayake se abrió, aparecieron más soldados. La expresión de Sayake se congeló cuando ella se vio atrapada en un ataque de tenazas no anticipado. Los recién aparecidos soldados solo eran 3. Con la habilidad de combate de Sayake, podía neutralizarlos en segundos. Sin embargo, durante ese tiempo, la espalda de Sayake estaba completamente indefensa. Ese era el tercer defecto de Koukarin, no podía crear distorsiones espaciales simultáneas en el frente y en la parte trasera. Sayake chasqueó la lengua ante su inesperada situación. ¿Destruyo toda la nave entonces? Sayake se preguntó mientras levantaba su espada. Koukarin tenía numerosas aplicaciones defensivas, pero su capacidad ofensiva era su mayor cualidad. No cabe duda de que incluso podría cortar el grueso casco del barco de carga como si fuera papel. Si lo hacía, la Amalgoza ciertamente se hundiría, pero no tenía otra forma de salir de su predicamento actual. Sin embargo, mientras Sayake se movía sin vacilar para bajar su espada, una suave onda se extendió por el espacio justo ante sus ojos. El aire vaciló como una ondulación en la superficie del agua, una pequeña silueta humana apareció. Era una mujer con cara de niña, cubierta con un extravagante vestido lleno de encajes y una sombrilla adornada. Y lo que apareció detrás de ella era un brazo mecánico gigante cubierto con una armadura dorada. Incluso la sola palma de su mano era más grande que la chica. El brazo, que apareció de repente, levantó de un golpe a todos los soldados de armadura negra que aparecieron detrás de Sayake, aplastándolos. El ataque lo hizo con tanta facilidad, como si arrancara una mala hierba que crece al borde de una carretera. Los disparos de las ametralladoras de los soldados rebotaron en la armadura dorada sin siquiera rasparla, mientras que fragmentos de sus engranajes y armaduras se desparramaban por todas partes. ¿Minamiya Natsuki? ¿De dónde has venido?, preguntó Sayake mientras se quedaba estupefacta, con el momento de atacar con su espada ya perdido. Por supuesto, ella era consciente de que Minamiya Natsuki, una maestra en la Academia Saikai, era una maga de ataque de increíble habilidad también conocida como la bruja del vacío, Kugeki no Majo. Sin embargo, no podía ocultar su sorpresa al ver con sus propios ojos cómo ella utilizaba brujería de alto nivel como lo era la magia de control espacial, con la misma facilidad con la que respiraba. Ya veo. Ciertamente, esto es todo según los datos que ya se me dio. Minamiya Natsuki,
quien controlaba el brazo gigante, murmuró con aburrimiento mientras recogía una pieza de uno de los soldados. Así que por eso un fabricante de robots estaba investigando en un santuario demoníaco. Estaban usando rituales necrománticos 14 para superar la primera ley de robótica que se instaló en el núcleo de cada autómata. Por supuesto, métodos tan infantiles no van a aumentar sus capacidades, no es de extrañar que perdieran mucho dinero intentando venderlos a los militares. Soldados autómatas. Entonces, el negocio de Magescraft es. Sayake frunció el ceño mientras bajaba la espada. Basándose en los movimientos extrañamente ortodoxos de los soldados, y la fuerza para sostener ametralladoras pesadas, sin siquiera mover una ceja, era comprensible que fueran máquinas. Al final, las cuentas ficticias en la oficina de Magescraft eran de contratos para vender tropas mecanizadas a los Estados Confederados de América. Volteando elegantemente su parasol, Natsuki miró de espaldas a los muñecos mecánicos. Hemos arrestado a toda la tripulación a bordo de este barco. Todo lo que queda son estos juguetes sin valor. ¿Te especializas en el trato con indeseables como estos? No es así, bailarina de guerra de la organización Rey León. No es que quiera trabajo que se me haya impuesto. Sayake se quejaba mientras Koukarin cambiaba de forma. La hoja se separó y se extendió hacia el frente y hacia atrás, la espada cambió de forma para convertirse en un hermoso arco de plata. Esta era la verdadera forma del Der Freischütz de Sayake, también llamado Koukarin. Sayake sacó un dardo metálico de debajo de su falda plisada, extendiéndolo y usando el arco para impulsarlo. Luego, ella disparó contra la masa de soldados de armadura negra. 14 necromántico, del griego. Unión de necros, muerte, y manta, adivinación, es una rama de la magia, considerada generalmente negra, que consiste en la adivinación mediante la consulta de las vísceras de los muertos y la invocación de sus espíritus, requiriendo según sea el caso del contacto con sus cadáveres o posesiones. La flecha voladora se elevó y soltó un grito estridente parecido a una voz de lamento. Esta era una poderosa maldición. El dardo lanzado por el arco mágico de Sayake hizo posible la ejecución de un hechizo que necesita una intensidad que las cuerdas vocales humanas y los pulmones no podían soportarlo. Sayake había usado una flecha de disipación. El ritual mágico que controlaba los autómatas fue sobrescrito y neutralizado por una maldición de un poder aún mayor. Tales eran las tácticas de un especialista en maldiciones y asesinatos como Sayake. Con sus circuitos quemados, los soldados cayeron como marionetas cuyos hilos habían sido cortados. Confirmando esto, Sayake hizo un suspiro cansado. Ella no había venido a este lugar para enfrentarse a soldados así. ¿Es esta nave realmente un centro de investigación para los enmascarados?, preguntó Sayake mientras miraba a Natsuki, quien abría su sombrilla con indiferencia. La bodega de carga tiene un bloque hermético que fue utilizado como laboratorio. Ya hemos capturado los datos. Parecería que la Corporación de Administración de las Grandes Placas está utilizando el escándalo para vender a gran escala y a bajo costo las acciones de Magescraft. Se desmantelará totalmente o se convertirá en una filial bajo el Departamento de Negocios. Lo que significa que el Departamento de Investigación del Santuario Demoníaco cortará los lazos con ellos. Solo si su experimento actual falla. Natsuki habló con disgusto en su voz. Ángel Fawkes, un experimento humano ilegal, había infligido un gran daño a la isla de Itogami. Por lo menos, la sucursal de Magescraft en el Santuario Demoníaco ciertamente sería cerrada con sus empleados enfrentándose cargos criminales. Pero si el Ángel Fawkes triunfa sobre el cuarto progenitor, será otra historia. Ningún departamento de defensa nacional podía pasar por alto un arma con tales capacidades. Incluso si Magescraft en sí debiera caer, la investigación sin duda sería heredada por una corporación diferente. Al final, el curso de los acontecimientos dependía enteramente de si el cuarto progenitor, en otras palabras, Aketsuki Kohou, podía derrotar al Ángel Fawkes o no. Una cosa más. Hace apenas una hora, la Guardia Costera recibió una señal de socorro de una cápsula salvavidas de Aldeguir. La princesa La Folia está a salvo. La expresión de Sayake se iluminó. Había pasado un tiempo desde que había tenido buenas noticias. Pero por alguna razón, Natsuki continuó sus palabras con disgusto en su voz. Parece que está en la misma isla que Aketsuki. Aketsuki Kohou y la princesa, juntos. Una sensación de malestar sin forma o sustancia apareció en Sayake, haciendo una mueca también. La intuición de Sayake como una sacerdotisa, le dijo que realmente era un mal presagio. Poco se sabía de ella en Japón, pero la Folia Riabein estaba en la edad madura de 17.
La princesa era tan hermosa que se la conocía como la segunda venida de Frae, la diosa nórdica de la belleza. Para que de toda civilización, Eketsuki Kohou encuentre a una hermosa princesa en una remota isla desierta. No importa qué tipo de imágenes optimistas ella imaginara, los únicos futuros que venían a su mente estaban llenos de desesperación. De todos modos, no tiene sentido permanecer en esta nave más tiempo, ¿verdad? Entonces, apresurémonos por Yukina y el resto. Eso resolverá todo esto. La impaciencia de Sayake era evidente. Sin embargo, justo cuando Natsuki estaba a punto de abandonar la cubierta del carguero, sus pies de repente se detuvieron. Sería bueno si las cosas fueran tan fáciles. ¿Qué quieres decir? Siguiendo la mirada de Natsuki, Sayake dirigió sus ojos hacia el mar. Luego, se quedó paralizada. Incluso en el extremo del horizonte, la calamidad que se estaba desarrollando era visible. La superficie del mar estaba congelada a través de un radio de varios kilómetros. En el centro había un gigantesco pilar de hielo. El pilar, era una espiral de agua congelada, se extendía en lo alto hacia el cielo. ¿Qué es eso? Sayake apenas logró articular esas palabras. Era evidente que la isla deshabitada donde Kohou y las demás estaban era punto de origen de esa anomalía. En otras palabras, ni Yukina ni la Folia eran simplemente espectadores. Parece que el idiota se involucró en otra lío. Natsuki suspiró con una mirada impasible en su rostro. Los ojos de Sayake se quedaron abiertos en shock mientras contemplaba el pilar cónico del hielo brillando con los rayos del sol. Parte 2. Yo, la guerrera chamán y sacerdotisa del león te ruego, Sisi no Mikotaru, Tekegami no Kenaji ga negaita Tematsuru. Levantando la lanza de plata por encima de su cabeza, Yukina recitó en voz alta su canto. Como su llamada resonó alto y claro, la afilada hoja emitió una luz deslumbrante. Oh, divino lobo de la ventisca, crea un escudo con el eco de los 1000 cambios y expulsa esta calamidad, Sekka no Shinro, Chiaya no Ibiki o Mote Tate Tonasi, Kyoensaika o Arai Tamae. Cuando la luz pálida desapareció, un espacio semiesférico de 4 o 5 metros de diámetro apareció alrededor de Yukina y los otros dos. Era una función defensiva extendida usando el efecto de oscilación divina de Sekkarou. El borde exterior era una gruesa pared de hielo. Más allá del muro exterior, la nieve continuó cayendo ferozmente, con la tierra circundante y la superficie del océano congelándose. Como los esquimales que vivían en el círculo polar ártico y pasaban el invierno en cúpulas de hielo. Yukina había construido un iglú para protegerse. En el centro estaba Kohou, que aún no había recuperado la conciencia. Si Yukina no hubiera montado la barrera de inmediato, no solo se habría congelado, sino que también habría sido aplastado bajo gruesas capas de hielo. Lo has hecho bien, Yukina. Deberíamos ser capaces de aguantar por un tiempo. La Folia habló mientras miraba hacia el techo sellado con hielo. Aunque el otro lado estaba rodeado de grueso hielo con nieve que soplaba, el frío no les afectó en absoluto, en realidad era sorprendentemente cálido. Eventualmente, se asfixiarían por falta de oxígeno, pero parecían estar seguros por el momento. Sí. Sin embargo, debo disculparme. Escapar se ha vuelto aún más difícil. No hay necesidad de pensar en ello. Después de todo, nos salvaste. Yukina se mordía el labio con una expresión dura mientras la Folia dirigía una elegante y encantadora sonrisa hacia ella. Esta nieve y hielo. ¿Qué te parece, Yukina? Mientras tocaba la pared de hielo, Yukina respondió calmadamente, como si tratara de sentir algo. No estoy muy segura. Pero puedo detectar los sentimientos de Kanase a través del hielo. La soledad, la inquietud, el miedo, la desesperación, era como si la pared de frío y transparente hielo transmitiera una profunda tristeza. No había odio ni resentimiento, solo una emoción transparente que se acercaba a la nada. Eso pensé. Opino lo mismo. Es probable que el estado psicológico de Kanase Kanen se manifestara de forma física. Influenciado por el ritual Ángel Fawkes. La Folia murmuró mientras miraba el hielo con compasión en su rostro. Estaba mirando directamente al centro del pilar de hielo, donde Kanen estaba acurrucado en posición fetal. Su sublime y hermosa figura daba la impresión de un niño que lloraba. Si eso es así, Kanase sigue estando. Sin vacilar, la Folia respondió a la pregunta de Yukina. Sí. Ella no se ha perdido. Si podemos romper el hechizo, Kanase Kanen se convertirá en humano una vez más. Sin embargo, no podemos acercarnos a ella en este estado. De todos modos, eso será solo si podemos salir de aquí. Estoy segura de que no será un problema. Cuando Kohou despierte,
Una pared de hielo de este espesor no será ningún problema. Senpai. Yukina se arrodilló al lado del caído Kohou y lo miró suavemente. Su cuerpo, que había sufrido un daño que debía haber sido absolutamente fatal, estaba bastante regenerado. Su carne, quemada, y sus heridas abiertas que exponían incluso sus huesos, ya habían sanado sin dejar rastro. Sin embargo, en un lugar, una herida en forma de cruz que empalaba el centro de su pecho, era la excepción. Al darse cuenta de que había una energía divina emanando de la herida abierta, Yukina succionó su propio aliento. La dorada y brillante energía divina continuaba destruyendo el cuerpo de Kohou como ácido, al estar compuesto de fuerza vital negativa, lo corroía lentamente. Esta herida. El lugar donde fue apuñalado por la espada de Ángel Fawkes. La espada continúa empalando el cuerpo de Kohou incluso ahora. Es una espada que ni tú ni yo podemos tocar. La folia la informó mientras su visión espiritual confirmaba la existencia de la espada invisible. Al ser una espada extradimensional como el ángel mismo, impide que Kohou se cure, aun cuando el cuerpo de Kohou, que debía ser inmortal, gradualmente se perderá. Gracias a la energía divina que fluye de la espada, a este ritmo, no faltará mucho hasta que Kohou desaparezca por completo. ¿Qué debemos hacer para salvarlo? Yukina le dio a la folia una mirada seria mientras preguntaba. Hablando correctamente, Yukina, que no era más que la observadora del cuarto progenitor, no tenía el deber de salvar a Kohou. Sin embargo, Yukina ni siquiera podía soportar la decisión de simplemente dejarlo morir. La folia, mirando a Yukina con gran interés, sacudió la cabeza. Nosotras no podemos curar la herida de Kohou. ¿O no? La sangre desapareció de las mejillas de Yukina. El ritual del ángel Fawkes fue una ceremonia secreta de Aldeguir. Si la folia decía que no había manera de romperlo, Yukina no tenía más opciones que aceptarlo como verdad. Sin embargo, la princesa estrechó sus ojos azul claro mostrando una mirada traviesa mientras continuaba. Sin embargo, podemos despertar a alguien que puede salvarlo. En primer lugar, ser empalado por la espada del ángel Fawkes ya debería haber aniquilado el cuerpo de Kohou. El hecho de que su cuerpo siga existiendo a pesar de eso, significa que Kohou está aprovechando subconscientemente su poder. El poder de Senpai. Incitada por la folia, Yukina bajó la mirada hacia la herida de Kohou una vez más. Si miraba con detenimiento el progreso de Kohou, parecía que algo estaba manteniendo a raya el poder divino de la espada del ángel Fawkes. ¿No te refieres a los Kenju del cuarto progenitor? Exacto. Eketsuki Kohou heredó 12 Kenjus del anterior Khaled Blood, Aurora Florestina. Es probable que uno de esos Kenju posea la capacidad de neutralizar el poder del ángel Fawkes. Yukina asintió, al estar de acuerdo con las palabras de la princesa. Kohou todavía no podía usar la mayoría de los Kenjus del cuarto progenitor por su propia voluntad. Pero varias veces en el pasado, una parte del poder de los Kenjus dormidos aparecía en respuesta a su anfitrión. Estando en peligro. Eso era lo que probablemente estaba pasando en este momento. Pero despertar a un Kenju, ¿cómo? Ahora Senpai está inconsciente, seguramente es imposible que una fuerza externa interfiera con los Kenjus de un vampiro. Dijo Yukina con un tono de voz fuerte. Esta vez, la folia asintió con total seriedad. Esta también será mi primera vez, así que estoy un poco preocupada, pero he oído hablar de este método a través de los rumores entre las criadas. Seguramente valdrá la pena intentarlo. Habiendo pronunciado estas palabras, la princesa se acercó suavemente a la ropa de Kohou. Ella se despojó del anorak que cubría al inconsciente Kohou, desabrochando su uniforme escolar destrozado de arriba a abajo. A juzgar por el temblor de la parte superior de su cuerpo, la herida en el pecho de Kohou era dolorosa. Parecía que la folia había olvidado cómo respirar mientras miraba con expresión seria. Kohou le había parecido un poco desaliñado, pero al verlo sin ropa, tenía un físico inesperadamente firme, sin duda sé. Debía a que fue jugador de baloncesto de tiempo completo hasta antes de convertirse en un vampiro. Así que, así es el cuerpo de un hombre. Con una expresión de profundo interés en su rostro, la princesa empujó el costado de Kohou, como si probara la elasticidad de sus músculos abdominales. Fue cuando de repente comenzó a quitarle los pantalones a Kohou que Yukina le reprochó una mirada de sospecha. Esto, la folia. La folia alzó su rostro mientras le sacaba el cinturón a Kohou. Mis disculpas. Caí víctima de mi inocente curiosidad, estoy tomando notas mentales para futuras referencias. Yukina suspiró. Espera, ¿por qué te estás quitando tu ropa? La princesa comenzó a quitarse de repente su propia ropa, Yukina corrió para detenerla.
Tal vez había hechizos que requerían contacto directo de piel con piel, pero aún así, esto no era algo que ella podría dejar pasar. Sin embargo, la princesa parpadeó e inclinó su cabeza mientras ella hablaba. He oído que las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer implican abrazarse al otro mientras están desnudos. Me equivoco. Relaciones íntimas. El rostro de Yukina se congeló mientras intentaba procesar las palabras de la folia, pero fracasó. La folia le dirigió a Yukina una mirada bastante seria. Creo que un método infalible para despertar a un Kenju es que un médium espiritual ofrezca su sangre. Es cierto, pero, respondió Yukina, débilmente. El hecho de que Kohou no pudiera usar el poder de sus Kenju estaba ligado a que apenas había bebido la sangre de otros. Gracias a eso, los Kenju no reconocieron a Kohou como su verdadero maestro, y por lo tanto, no respondieron a su llamado. Además, sus orgullosos Kenjus necesitaban sangre del más alto grado espiritual para saciar sus apetitos. Seguramente, la sangre de la folia, princesa de Aldeguir, tendría el suficiente grado espiritual, pero, ¿beber sangre, dices? Ahora Senpai está inconsciente. Eso no plantea ninguna dificultad. El desencadenante de los impulsos vampíricos es la excitación sexual, ¿no? Con la estimulación física adecuada, seguramente es posible desencadenar tal respuesta incluso si está inconsciente. Mis criadas dicen que lo que pasa por encima del cuello y lo que pasa por debajo del cinturón está completamente separado. De debajo del cinturón. Jeje, dicen que el cuerpo no dice mentiras. Yukina soltó un suspiro mientras observaba la inocente sonrisa de la folia. Se preguntó si tal vez la familia real de Aldeguir no prestaba mucha atención a la clase de gente que contrataba para el trabajo doméstico. No te preocupes, Yukina. Todavía no tengo ninguna intención de tener relaciones sexuales con él. Por supuesto que no. Las mejillas de Yukina estaban rojas mientras gritaba. No podía evitar preocuparse por el uso de esa palabra. Yukina no podía medir con cuánta seriedad estaba hablando esta princesa de espíritu libre. La folia se quitó su blazer, deshaciéndose también de los botones de su camisa. De su cuello hacia abajo, su carne era blanca como la nieve. Además, el tamaño de sus senos era inesperadamente grande. Grados, Yukina. ¿Podrías cerrar los ojos por unos momentos? Naturalmente, me siento algo avergonzada de estar haciendo este tipo de cosas delante de otra persona. Diciendo estas palabras, la folia tomó el cuerpo de Kohou en sus brazos. Yukina no podía apartar la mirada de cómo sus cuerpos desnudos estaban presionados juntos. Moviendo el mechón de cabello plateado de la mejilla, la folia se acercó al rostro de Kohou. Y justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse. No debes. Yukina gritó las palabras antes de pensar. La princesa parecía un poco sorprendida cuando levantó el rostro. Yukina. No debes, la folia. No creo que debas hacer esto. La voz de Yukina era estridente mientras ella empujaba fuertemente el cuerpo de Kohou en su dirección, como si lo arrebatara. Sin embargo, la princesa tenía una mirada tranquila en su rostro. Esto es para salvarte, a mí, y a Kanase Kanen. No puede ser de otra forma. Eso, es cierto, y podría no haber otra manera, pero... La folia hizo una sonrisa casual y encantadora mientras miraba hacia los murmullos de la inestable Yukina. Gracias por tu preocupación. Sin embargo, estoy bien. No es natural salvar a alguien como Kohou, que todavía puede ser salvado. Yukina estaba un poco intimidada por la formalidad con que la princesa se había expresado. Yukina había sido completamente rechazada por el comportamiento frívolo de la princesa, pero las palabras de la folia eran correctas. El curso que estaba tratando de tomar era la mejor opción para salvar a todos los implicados. Para ella, ofrecer su propia sangre a un vampiro no era más que otro deber como miembro de la familia real. Así era. Como esta bella princesa de un reino extranjero había soportado muchas cargas por sí misma y sin duda llevaría muchas más en el futuro. Pero esto era diferente. No tiene que ser la princesa quien soporte esta carga. Yo lo haré. Esta vez, Yukina alejó por completo al durmiente Kohou de la folia. La princesa parpadeó con aparente sorpresa. Oh. Salvar a Senpai es mi responsabilidad. Yo soy la observadora del cuarto progenitor, después de todo. Yukina declaró que era su deber como observadora. El brillo en sus ojos transmitió sus sentimientos sin necesidad de palabras, no importa qué más pueda decir, princesa. Cuando Yukina habló, la folia asintió con la cabeza, como si hubiera estado esperando por ese momento. Entiendo, Yukina. Bien, dejaré esto en tus manos.
Yukina sintió como si estuviera siendo rechazada cuando, de repente, una expresión de estupefacción se apoderó de ella. La princesa la observaba con una mirada encantadora en el rostro. Cuando Yukina vio su hermoso y sonriente rostro, supo que había estado en la palma de la mano de la princesa de principio a fin. Esto, la folia. Lo planeaste desde el principio, ¿verdad? Mirando a la indignada Yukina agarrándose a Kohou, la princesa hablaba sin una pizca de travesura como si estuviera orando. Yukina. Creo que si alguien puede salvar a Kohou, esa eres tú. Parte 3. El pilar de hielo que nació del ego de Kanase Kanen finalmente dejó de crecer poco después de superar los 10 kilómetros de diámetro. La nieve ya había disminuido. Pero la mayoría de la isla estaba envuelta en una helada capa blanca. El área en la que Yukina y los otros estaban se encontraba cubierta por una pared de hielo de varios metros de espesor, que emitía crujidos ominosos de vez en cuando. Por supuesto, no podían escapar, de hecho, el hielo tenía una gran probabilidad de colapsar bajo su propio peso. En medio de esta situación desesperada, Kohou solo continuó durmiendo pacíficamente. A pesar de que su propio cuerpo se estaba desvaneciendo lentamente, tenía una mirada pacífica en su rostro mientras dormía. Eres realmente extraño. Mientras miraba el rostro dormido de Kohou, Yukina hizo un suspiro mezclado con una sonrisa forzada. Dormía sin ninguna preocupación, parecía algo ridículo de alguna manera. ¿Estás bien, Yukina? Si estás ansiosa, tal vez debería hacerlo en tu lugar. La folia parecía estar divirtiéndose mientras preguntaba. Yukina sacudió la cabeza con una mirada torpe en su rostro. Una pequeña parte de ella quería seguir esa sugerencia, pero no había manera de que pudiera pedirle que cambiaran de lugar en este momento. Además, no quería ver a la princesa abrazando a Kohou. Por alguna razón, esa imagen le hacía doler el corazón. No hay problema en absoluto. Esto es como el RCP, respiración cardiopulmonar, sí, como dar primeros auxilios. Yukina murmuró en un tono que sonaba como si tratara de convencerse a sí misma. La folia asintió con aparente admiración. Primeros auxilios, De hecho, es el boca a boca. UGHH. El rostro de Yukina se puso rojo cuando ella sin saberlo se imaginó la escena. Su esfuerzo por no pensar en ello se esfumó. Yukina llevó el filo de su lanza contra la punta de su dedo. Ella sintió un débil escozor mientras presionaba la hoja muy suavemente. Yukina llevó la punta de sus dedos, que goteaban sangre fresca de la herida y los puso dentro de la boca de Kohou. Incluso mientras seguía durmiendo como un muerto, la lengua de Kohou hizo tembló un poco, como una ligera convulsión. El cambio era tan mínimo que apenas podía ser detectado, pero Kohou seguía vivo. Aún así, esa cantidad de sangre no era suficiente. Al parecer, necesitaba que una cantidad de sangre mucho mayor fluyera hacia él. La reacción de Kohou es más débil de lo que esperaba. Tal vez no le estás dando lo suficiente, el tono de la folia era inusualmente grave mientras hablaba. El rostro de Yukina se puso aún más rojo. Estimulación. ¿El nivel de carne expuesta, tal vez? ¿Necesitas ayuda? No, estoy bien. Lo haré. Lo haré, así que... Sacudiendo la mano de la princesa que se le alcanzaba por detrás, Yukina puso una mano en la parte superior de su uniforme. A este ritmo, su senpai nunca volvería a abrir los ojos. No necesitaba preocuparse de que él la viera así. Quitándose la cinta, Yukina abrió la parte delantera de su uniforme y abrazó suavemente al dormido Kohou. Eso no es suficiente, dijo la folia con descontento, pero Yukina la ignoró, esta vez poniendo la afilada hoja de la lanza sobre su muñeca. Hizo una herida lo más profunda que pudo y la curó mediante un ritual, haciendo que su propia sangre brotara. La sangre fresca cayó en la mejilla de Kohou y fluyó hacia su boca. Sus labios eran fríos parecidos a un cadáver. Pero quedaba un poco de calor. Como si tratara de no perder de vista ese calor, Yukina puso su brazo alrededor de Kohou aún más apretado. Finalmente, con un pequeño sonido en su garganta, sintió que Kohou tragaba la sangre que fluía desde su mejilla. Senpai. Senpai, ¿puedes oírme? Yukina llamó a Kohou directamente a su oído. Por favor continúa, Yukina. Kohou puede sentirte. ¿Por qué estás viendo esto, la folia? La voz de Yukina casi se hizo eco cuando encontró los ojos de la princesa observándola desde un punto ciego. La folia tenía una expresión de asombro en su rostro. No he oído nada de ti con el efecto de, no mires, estoy demasiado avergonzada, o, no me mires. Yo no lo dije, pero creo que es lo más común zen.
Durante el tiempo en que su atención estuvo ocupada por el comportamiento de la princesa, Yukina fue abrazada de repente por una poderosa fuerza. Kohou, quien seguramente seguía inconsciente, tocó la lengua de Yukina, como si estuviera siendo atraído por el olor persistente de la sangre. El cuerpo de Yukina se sobresaltó y se congeló al tener una sensación desconocida transmitida por la punta de su lengua. Ella sintió que un escalofrío subía por su espina dorsal, como si toda su fuerza estuviera siendo drenada de su cuerpo. Aún así, Yukina alzó la cabeza. «Ese senpai. ¿Estás despierto? ¿Dónde estás tocando?» «Gua». La punta de los dedos de Kohou, guiada solo por el instinto, corrieron suavemente por la espalda de Yukina. Totalmente rígida, Yukina jadeó audiblemente. La folia se cubrió la boca con un brillo ardiente en sus ojos mientras se inclinaba hacia adelante. «Oh mi. Senpai. La princesa está mirando, así que. No. Ese es mi». Yukina arqueó pesadamente hacia atrás mientras la punta de los dedos de Kohou tocaba la carne sensible en el interior de su uniforme. Como si fuera atraído por el esbelto e indefenso cuello blanco de Yukina, Kohou hundió sus colmillos en su piel. «Ah», gimió Yukina, mordiéndose el labio para amortiguar el dolor. Sin embargo, no puso ninguna resistencia mientras Kohou la abrazaba suavemente. Ninguno de ellos se movió cuando la folia se puso a su espalda, aparentemente sin consideración. Entonces, la princesa de repente levantó su rostro, dándose cuenta que la energía divina del ángel Fou, que destruía Kohou lentamente, desaparecía. La herida en el pecho que había estado consumiendo el cuerpo de Kohou se hizo cada vez más pequeña hasta desaparecer. La espada del ángel ha sido consumida. La folia murmuró mientras miraba por encima de su hombro. Como esperaba de ti, Kohou. Con un Kenju como ese, tú realmente puedes hacerlo. Todavía sosteniendo a la inconsciente Yukina, Kohou bostezó. La princesa sintió mientras lo observaba con travesura en sus ojos. El ángel hecho por el hombre continuó durmiendo en un mundo blanco y reluciente de hielo y nieve. Parte 4. Gua. Kohou se despertó con un feroz dolor, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo quemada. Había experimentado este dolor antes. Era el dolor de haber revivido después de sufrir lesiones lo suficientemente graves como para causar una muerte instantánea. «Kohou, estás despierto». Mientras Kohou gimió de angustia, abrió los ojos, la folia lo miraba con una expresión de serenidad. Cuando sus ojos se encontraron, contempló los rasgos de su rostro, como los de una estatua, y su cabello plateado. Contrastando con el fondo de una pared transparente de hielo, su belleza parecía irreal, sentía que aún veía un sueño. ¿La folia? ¿Dónde estoy? Así que todavía estoy vivo. Kohou estaba perplejo ante el sabor dulce y persistente de la sangre en su boca y la suave y cálida sensación contra su piel cuando se sentó torpemente. Sintió algo extraño, su brazo izquierdo estaba ligeramente adormecido. Había un peso que se sentía agradable en él, como la sensación de acunar a un gatito en sus brazos. Podía sentir la piel lisa, una encantadora fragancia llenó sus fosas nasales. Había algo magnético en aquella belleza. El sedoso cabello que lo rozaba ligeramente le cosquilleaba de una manera agradable. Sí, este era el pelo de Yukina. Espera, ¿qué diablos es eso? Esta vez, ver que Yukina estaba durmiendo entre sus brazos despertó a Kohou de verdad. Se sorprendió más allá de las palabras. Kohou no tenía ni idea de cuándo, pero le habían quitado la ropa, estaba desnudo de la cintura para arriba. Con Kohou así, Yukina, durmiendo profundamente en sus brazos. Su rostro dormido se veía aún más joven que de costumbre, haciéndola linda a un grado verdaderamente sorprendente. Parecía tan bonita como el capullo de una flor. Pero eso no era algo que Kohou estuviera en condiciones de apreciar. H. Imeraji. ¿Por qué está ella? Por favor cálmate, Kohou. La folia habló como si estuviera exasperada de ver cómo Kohou se ponía tan nervioso. No, puedes decirme que me calme tantas veces como quieras, pero no recuerdo haber hecho nada. ¿Cómo? Lo sé. Yukina te dio de su propia sangre para revivirte. Si no lo hubiera hecho, ya habría sido aniquilado por el poder del ángel Faux. Imeraji hizo eso por mí. Kohou volvió a mirar a Yukina, que aún dormía. Incluso ahora, todavía había marcas de los colmillos en el cuello pálido de Yukina. No estaba viendo cosas, Kohou le había infligido esa herida. Kohou se tocó su propio estómago y exhaló pesadamente. Pensó que era extraño haber revivido tan fácilmente después de recibir ese ataque del ángel Faux, pero ese no había sido el caso en absoluto. De hecho, Yukina lo había salvado una vez más. Kohou no pudo expresar en palabras la gratitud que sentía hacia la pequeña chica en sus brazos. Aunque no quería separarse del calor agradable contra su piel, Kohou depositó suavemente a Yukina en el suelo. Y apartó los ojos de su uniforme abierto. De todos modos, ¿vestirías a Yukina? No quisiera dejarla así.
La Foria hizo una sonrisa agradable mientras asentía. Entiendo. Aunque se siente bastante tarde para tales sentimientos después de un encuentro íntimo tan intenso, ¿De qué diablos estás hablando? Kohou se estremeció una vez más ante la noción de que había cometido malas acciones mientras estaba inconsciente. El hecho de que no pudiera recordar lo hizo mucho más incómodo. ¿Qué habían hecho él y Yukina justo ante los ojos de la princesa? Sus pantalones estaban medio sueltos y el uniforme de Yukina estaba abierto. ¿Por qué? Levantando inconscientemente la vista mientras estaba atormentado por el malestar, la expresión de Kohou se volvió súbitamente grave, porque había notado que Kanen dormía dentro del hielo. Kanase. El sol del mediodía brillaba directamente a través del pilar de hielo transparente. Kanen estaba agachada dentro de esa luz dorada. Las alas de su espalda estaban dobladas, sin ningún indicio de esos horribles ojos. Quizá ellos también estaban durmiendo. Justo después de que ella tempaló, ella perdió el control de sí misma y se volvió loca. La Foria, quien estaba de pie junto a Kohou, le explicó. Al oír eso, Kohou jadeó mientras miraba a un lado de su rostro. ¿Quieres decir que Kanase todavía está allí? Sí. Sin embargo, ese estado inestable no puede continuar por mucho tiempo. A este ritmo, su conciencia finalmente se disipará. Así que tenemos que salvarla antes de que eso suceda. Kohou gimió fuertemente afirmando su determinación. Mirándolo, la Foria entrecerró los ojos con aparente alegría. Kanase Kanen era una oponente que ya había intentado matarlo. A pesar de eso, Kohou solo pensaba en salvarla, como si eso fuera perfectamente natural. Fue la princesa torció sus labios formando una amplia sonrisa mientras se acercaba al rostro de Kohou. Al ver que la princesa se acercaba extrañamente, el corazón de Kohou golpeó con más fuerza mientras retrocedía. La Foria agarró sus dos brazos y se acercó aún más. Fue entonces cuando Kohou finalmente se dio cuenta de que la princesa solo tenía puesta una camisa delgada y medio abierta. ¿Cómo terminaron así las cosas? Pensó Kohou en pánico. La Foria estaba completamente seria mientras lo miraba. Incluso después de una conducta tan apasionada, todavía no siento el despertar un nuevo Kenju. Ahora que lo mencionas, pensó Kohou mientras inclinaba un poco la cabeza. Dejando a un lado su sentido de responsabilidad de lo que había ocurrido, Kohou sin duda estaba sintiendo los efectos secundarios de chupar la sangre de Yukina. Sin embargo, no sentía que hubiera ganado el control de un tercer Kenju. Así que la succión de sangre del mismo ser humano no despertará otro Kenju. Pensó Kohou, agobiado por la duda. Este Kenju. Veo, así que de eso se trata. Por alguna razón, la Foria hizo una sonrisa agradable, su rostro se acercaba al de Kohou. Luego, se puso bruscamente de puntillas y tocó sus propios labios contra la mejilla de Kohou. Era un beso ligero, como un roce minúsculo. ¿Qué? Kohou salió hacia atrás ante la inesperada acción de la Foria. Viendo la reacción inocente de Kohou, la voz de la Foria soltó una risita y sonrió. La sonrisa se mantuvo en su rostro cuando se llevó una mano a su camisa y comenzó a desabrochar los botones restantes. Kohou levantó una mano apresuradamente para detenerla. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza? ¿Por qué estás nervioso? Ya me has visto completamente desnuda antes, ¿verdad? Ese no es el punto. Y había niebla por todas partes en ese entonces. Kohou se excusó. Desesperadamente cuando la Foria alzó la vista, sus labios en una mueca. La imagen de la princesa bañada surgió de la parte posterior de su mente, reviviendo el latido insistente de sus caninos. Era una señal muy mala de que sus impulsos vampíricos regresarían por una segunda ronda. ¿Entonces no soy tan linda como Yukina? La Foria habló mientras una expresión de soledad la invadía repentinamente. Era una mirada completamente inadecuada para su yo habitual, rebosante de confianza. No, ese no es el caso en absoluto, pero... Espera, ¿qué importa eso, de todos modos? La princesa sonrió encantadoramente, parecía bastante satisfecha mientras miraba a Kohou, mientras él se oponía con una misteriosa sensación de culpabilidad. ¿Es eso así? Estoy muy aliviada. ¿Acerca de qué? Kohou respondió con una pregunta, porque esto aumentó su malestar. La princesa bajó los ojos con tristeza mientras hacía una sonrisa dolorosa, aparentemente momentánea. No sé nada de esto. Pensé que esto podría ser una oportunidad para aprender los fundamentos sobre cómo comportarse en tal situación. Pero mi padre sigue insistiendo en que no dejará que nadie se case conmigo. No te dejaré casarte, él debe quererte mucho. Parece un buen papá. Kohou habló mientras se rascaba su rostro torpemente. Kohou, quien se había molestado cuando creía equivocadamente que alguien le había confesado su amor a su hermanita, no estaba en condiciones de juzgar a su padre. Y para una princesa como la Foria, que podía ser obligada a un matrimonio político en cualquier momento, seguramente lo único que podía sentir era bondad hacia ella. Pero la Foria se puso sus labios en un puchero.
Mi padre ha declarado a cualquier hombre lo suficientemente insolente como para poner una mano sobre su hija, debe estar preparado para que todos los caballeros y el ejército de la tierra lo golpeen. Lo siento, puedes regresarme mi amabilidad. Al ver los labios de Kojou retorcerse, la Foria sonrió una vez más. Tú gobiernas tu propio dominio sin un solo pariente. Tal vez tú serías capaz de enfrentarte a mi padre. La princesa de cabellos plateados puso una mano suavemente alrededor del hombro de Kojou mientras susurraba. ¿Qué estás diciendo? Se preguntó Kojou con el ceño fruncido. Mirando a Kojou desde una distancia tan corta que las puntas de sus narices podían tocarse, ella habló. En un tono claro. En el nombre de la hija mayor de la Casa Real de Aldeguir, la Foria Riabein, te ordeno, cuarto progenitor, Eketsuki Kojou, beba de mi sangre en este instante. Como Kojou se movió para decir, ¿qué tipo de tonterías estás diciendo? Repentinamente notó la mirada en la cara de la princesa. Sus ojos azules, como zafiros, tenían una intensa luz en ellos. No estaba bromeando. Esto es algo que debemos hacer para salvar a Kanase, ¿verdad? Preguntó Kojou al oído de la princesa. Por supuesto que sí, contestó ella con un suspiro. Con un sonido delicado, Kojou tocó la Foria con la mano y expuso su pálido cuello. La princesa cerró suavemente los ojos. Sus esbeltos hombros se estremecieron débilmente. Me encargaré de tu papá. Así que mejor no te arrepientas, la Foria. Por supuesto que no. Es una prueba de que no he perdido mis sentidos, Eketsuki Kojou. Desde el tono con el que hizo su declaración, la princesa parecía divertirse. Kojou abrazó su delgado cuerpo. Bajo la luz que brillaba a través del pilar de hielo, sus respiraciones convergieron y se convirtieron en una sola. Parte 5. Dentro del pilar de hielo, Kanase Kanen tuvo un sueño. En el sueño, estaba rodeada de hermoso hielo y nieve. Había puesto los ojos en la escena, pero una vez, justo después de nacido. Era un mundo silencioso, solitario, construido para una sola persona. Era el paisaje del corazón de Kanen. Este era su mundo, el mundo que Kanen había creado ella misma. Habiendo echado fuera la soledad, la tristeza, la desesperación, y todas las otras emociones junto con el mundo en sí, no había nada en Kanen. Finalmente, esa conciencia también se desvanecería completamente. En ese momento, Kanen ni siquiera podía sentir tristeza al respecto. El único que había intentado detenerla hasta el final, cuando Kanen trató de aniquilarlo, fue cuando perdió todo. 6 alas en capas, 6 globos oculares, 6 nodos espirituales se dibujaban desde el exterior. A través de ellos, la energía divina de un plano superior fluyó en Kanen. Seguramente este poder la guiaría hacia una existencia aún más alta. Ya no había nada de qué estar triste. Ya no había necesidad de temer. Y todavía, en este mundo, un mundo desprovisto de cualquier otra persona, ella sintió una presencia entrar, la presencia del joven que debería haberse perdido. El muchacho que debía haber sido desintegrado había despertado. No fue posible. Era algo que no debía pasar. Y sin embargo, ¿por qué? Kanen pensó. ¿Por qué ese pensamiento la hacía tan feliz? Kanase Kanen despertó en el pilar de hielo. Las lágrimas continuaron fluyendo de sus ojos. Ella está en movimiento. El ángel Faux, sellado dentro del hielo, abrió los ojos. Mirando hacia arriba y viendo esto, Kanase Kensa soltó un murmullo de satisfacción. Incluso ahora, una delgada capa de nieve descansaba sobre sus hombros, una helada capa blanca cubría la parte trasera de sus prendas negras. Sus mejillas habían perdido todo rastro de sangre, estaba tan pálido como un fantasma. Era el costo de haber estado de pie en ese lugar, observando al ángel Fou durante varias horas después de que ella se volviera loca. Había seguido vigilando el fruto de su experimento que tomó la forma de su propia hija. Tal vez sea la proyección de imágenes mentales durante la destrucción y reconstrucción de la personalidad superficial. Un fenómeno imprevisto, pero está bien. Ahora no hay nada que te ate a este mundo. Kanen. Kensa parecía haber encontrado la salvación mientras soltaba su monólogo. Pero como si traicionara sus palabras, la misma tierra se estremeció abruptamente con un tremendo rugido. Una oscilación tan increíble deformó el aire, tomando una forma parecida a un espejismo. Era una bestia convocada con 2 cuernos y una melena incandescente y resplandeciente, un bicornio con una titánica energía mágica. Un Kenju del cuarto progenitor. Kensa entrecerró los ojos con asombro. Dejando atrás un relincho que parecía soplar como un vendaval, el Kenju se desvaneció, un grupo de 3 rostros familiares emergió de la ruptura en el hielo que quedó detrás de él. Eran Kojou, Yukina, y la Folia Riabein. Incluso mientras se tomaban de las manos, la atmósfera que flotaba sobre ellos parecía formal y
distante de alguna manera. Ellos torpemente evitaban encontrarse con los ojos del otro, manteniéndose a una distancia extraña el uno del otro. Echu. Mirando hacia el deslumbrante sol tropical, Kohou estornudó con fuerza. Se quitó la capucha de su anorak, echó jirones sobre sus ojos lo mejor que pudo. ¡Au, mierda! Realmente está helando afuera. Voy a pillar un resfriado así. No será porque tuviste una conducta indecente con tu ropa. Fue Yukina quien respondió en un tono helado. Había recuperado la conciencia solo para presenciar la visión de Kohou chupando la sangre de la folia, lo cual la puso de un increíble mal humor. Era comprensible que Kohou chupase la sangre de otra persona mientras ella, su observadora, estaba inconsciente, tendría sentimientos de ira, pero... «Fuiste tú quien me quitó la ropa». Kohou hizo un suave murmullo en la parte de atrás de su boca al sentir que era menos que racional. Eso puede ser así, pero... Dios. Vamos, mírame de frente. No eres un niño. Las mejillas de Yukina todavía estaban hinchadas mientras hablaba, tomando un pañuelo y limpiando la nariz de Kohou. La folia sonrió mientras observaba la interacción entre ellos. Habían estado cara a cara con la muerte, pero unas pocas horas antes, y el ángel que los había empujado hasta ese punto estaba justo delante de sus ojos, pero aún así, ni siquiera había un atisbo de tensión entre ellos. Más bien todo lo contrario, Kenza hizo su pregunta en un tono calmado. ¿Todavía estás vivo, cuarto progenitor? O tal vez debería decir que no esperaría menos del vampiro más poderoso del mundo. Al sentir un eco de lástima en su voz, Kohou vio al sospechoso mirar su rostro. Viejo, eres. Kenza interrumpió las palabras de Kohou, haciendo un discurso unilateral. Pero estoy agradecido por ello. Luchando contigo una vez más, si ella puede activar plenamente sus nodos espirituales en combate contra un poderoso enemigo, esta vez Kanen evolucionará a la etapa final. No habrá necesidad de que Kanen busque nuevos enemigos. Nadie va a lastimar a Kanen jamás. Kohou sintió que la sangre le hervía ante esas declaraciones arbitrarias. Pero antes de que Kohou pudiera pensar un contraargumento adecuado, la folia dio un paso adelante. Incluso mientras sonreía agradablemente, su declaración era muy severa. Esa es una declaración poco creíble de alguien que trata al Ángel Fawkes como un arma para vender. Kenza. Eso es algo que Magescraft coaccionó por sí solo. No tiene nada que ver con mis intenciones. Kenza rechazó la responsabilidad como si no lo involucrara. ¿Qué tan egocéntrico puede ser? Yukina habló, su voz estaba tan llena de dolorosa tristeza que silenció incluso a la princesa. La punta de la lanza descansando en sus manos hizo un pequeño movimiento, sus ojos oscuros vacilaron. ¿No has adoptado a Kanase como a tu propia hija? ¿Por qué la estás usando como sujeto de prueba? ¿Entiendes cómo se siente cuando la tratas como una herramienta? La voz de Yukina resonó con emoción. Ella habló en lugar de Kanen, dijo las palabras que ella seguramente quería decir pero no podía. De aquellos en ese lugar, solo Yukina estaba calificada para decir esas palabras. Después de todo, la propia Yukina, descubierta por la organización Rey León, era una herramienta que llevaba la etiqueta de guerrera chamán. Ella y Kanen eran muy parecidas. Yukina era plenamente consciente de ello. Así fue como Yukina pudo hablarle a Kenza de esa manera, no para condenarlo, más bien, para salvar no solo a Kanen, sino también a ella misma. Kenza soltó un profundo suspiro, como si rechazara los sentimientos de Yukina. Jovencita, parece que estás trabajando bajo un concepto erróneo. ¿Qué quieres decir? La expresión de Yukina tembló de desconcierto. Kenza miró a Kanen en el pilar de hielo mientras continuaba. Nunca la he visto como una herramienta, ni siquiera una vez. Incluso ahora, pienso en ella como en mi propia hija. Estás diciéndonos que veamos a Kanen como está ahora y creamos que... Yukina hizo un desagradable ceño fruncido mientras preguntaba. Había hecho que su propia hija matara a otros y la había transformado en una existencia diferente. ¿Qué padre podría querer tal cosa? Pero Kenza tranquilamente sacudió la cabeza. Aunque no lo creas, la verdad es la verdad. Tal vez usted me creería si supieras que su madre biológica era mi hermana menor, la hija de tu hermana. Las inesperadas palabras de Kenza hicieron que los ojos de Yukina lo miraran atentamente. Kohou estaba tan sorprendida como ella. Si lo que decía era cierto, Kenza no era solo el padre adoptivo de Kanen, sino también su tío biológico. Hace unos 15 años, mi hermana visitó Aldeguir mientras servía a la familia real de esa nación. Y así. Se encontró con el rey de ese tiempo y tuvo ese amor no correspondido. Aunque solo me enteré de esto luego de conocer a su hija después de su muerte. Y Kanase, su hija,
¿Sabe de esto? Por supuesto no. Su propia madre biológica la rechazó. No es algo que pueda oír de mis labios. Kensa sacudió bruscamente la cabeza mientras respondía a la pregunta de Yukina. Pero Kohou no creía que estuviera mintiendo. La Folia escuchaba en silencio el intercambio entre Yukina y Kensa. Sin duda conocía la relación de Kensa y Kanen desde el principio. Igual que tu propia hija, murmuró Kohou irritado. La hermana pequeña de Kensa era la madre de Kanen. Lo que decía acerca de pensar en Kanen como su propia hija era probablemente cierto. Así que Kensa no la había adoptado como su hija solo porque era de la familia real de Aldeguir. Pero eso solo hizo que sus acciones fueran más imperdonables. Eso es peor. Entonces, ¿por qué usaste Kanase para tu experimento? Kensa aguantó con calma la mirada llena de odio de Kohou. ¿Qué padre no desea que su hija sea bendecida? ¿Bendecida, dices? Kanase, ahora mismo, ¿eso te parece bendecido? Kanen ha evolucionado hacia una existencia más grande que la humana. No hay nadie en ninguna parte que pueda dañar tal ser. En poco tiempo, será convocada al lado de Dios y se convertirá en un verdadero ángel. Si eso no es ser bendecido, ¿cómo debería llamarlo? Kensa respondió en un tono completamente desprovisto de vacilación o pesar. Pero aún así, Kohou calmadamente volvió sus palabras sobre él. ¿Kanase te dijo eso? ¿Qué quiere ser bendecida al convertirse en una existencia trascendental? ¿Qué? Fue entonces cuando la expresión de Kensa, dura como una roca inquebrantable, empezó a quebrarse. Kohou lo miró con una expresión de lástima en los ojos. Ahora, estaba seguro. ¿Este chico no entiende nada? ¿Es eso lo que ella realmente quiere? ¿O es solo algo que decidiste por tu cuenta y lo forzaste en ella? Eso es lo que el resto de nosotros llamamos tratar a alguien como una herramienta. Silencio, cuarto progenitor. La voz de Kensa temblaba. Dolor, angustia y confusión aparecieron en su expresión inquebrantable. No tienes derecho a decir esas palabras. Tú que no sabes nada ni de ti mismo. ¿Qué quiere decir? Pensó Kohou, a pesar de las inesperadas palabras de Kensa. Entonces, Ese momento. Kensa, abajo. La Folia advirtió con voz aguda. Pero una explosión ocurrió por encima de la cabeza de Kensa antes de que sus palabras pudieran alcanzarlo. Alguien había atacado la torre de hielo que encerraba a Kanen dentro, haciendo que explotara. Incontables trozos de hielo cayeron, golpeando a Kensa haciéndolo colapsar. Beatrice Bowler. Gritó Yukina al darse cuenta de quién había lanzado el ataque. La vampira que llevaba el traje rojo estaba de pie sobre una colina detrás de Kohou y los otros. Había lanzado la lanza carmesí que había destruido el hielo. Su Kenju, en forma de lanza, se esparció como fuegos artificiales de energía mágica feroz, rompiendo en pedazos la pared de hielo que protegía a Kanen. De pie junto a Beatriz estaba el bestializado Kirishima Lobe. Tenía un contenedor metálico del tamaño de un ataúd en ambos brazos. El hombre de la bestia lo arrojó bajando la colina con gran facilidad. Siento interrumpir su discusión sobre cómo criar a los hijos, pero el tiempo es dinero, y queremos irnos a casa ya. Así que date prisa y vence al cuarto progenitor, ¿sí? Beatrice soltó un suspiro sin entusiasmo al regresar su lanza Kenju a su propia mano. Luego, ella operó el panel de un mando a distancia en su otra mano. Era idéntico al tipo de control remoto que tenía Kensa. Al ver la palabra Adviento en la pantalla, Beatrice lanzó una risa. Si no lo haces, estos bebés que hice saldrán. Con un rugido, la tapa del recipiente metálico sopló desde el interior. Con un largo chillido, pequeñas siluetas emergieron desde dentro. Tenían 4 antiestéticas alas disparejas, runas mágicas por toda su piel, y una espantosa máscara metálica sobre sus rostros. ¡Un enmascarado! Gritó Yukina horrorizada mientras levantaba su lanza. Lo que Kirishima había llevado era sin duda uno de los falsos ángeles conocido como enmascarados. Incluso incompletos, tenían suficiente capacidad de combate para empujar a Kohou en una esquina. Y había 2 de ellos. Al parecer, habían perdido la paciencia con Kanen, que aún dormía a pesar de no haber terminado con Kohou, y sacaron a la pareja de la nave en la que habían estado. ¿Qué está pasando aquí? ¿No tenía solo 7 sujetos de prueba para hacer Ángel Faux? El rostro de Kohou hizo una mueca cuando miró a Kensa. Kensa estaba agarrando su cabeza ensangrentada mientras asentía con la cabeza. Debería. Solo preparé el mínimo necesario para la ceremonia. Lo siento, pero eso no es suficiente para un producto. Tomé la libertad de ampliar la producción, Beatriz explicó con una expresión que parecía burlona. Los enmascarados extendieron sus alas y volaron. Se parecían mucho a los que Kanen había derrotado previamente. El rostro de Kensa hizo una mueca al darse cuenta de la verdad. ¿Las clonaste? Exactamente.
Pueden ser de sujetos de prueba inferiores y muy lejos de las capacidades de Kanase Kanen, pero son leales a mis órdenes y por lo tanto mucho más fáciles de usar. Beatrice levantó su mando a distancia con orgullo y se echó a reír. Ya veo, murmuró la Foria con frialdad, haciendo una mirada de reproche a la vampira. Para ella, Beatrice no era simplemente el criminal que venía tras ella personalmente. Ella era el enemigo que había derribado el dirigible real y había matado a sus fieles caballeros. Quería vengar a sus subordinados. Así que quería secuestrarme para hacer clones con la sangre de la familia real de Aldeguir. Ah, ¿lo acabas de imaginar, princesa? Ya hemos aprendido todo lo que podemos de las células modificadas de Kanase Kanen. Justo cuando nos estábamos preguntando qué hacer al respecto, ustedes llegaron casualmente, ¿ves? Eso fue de gran ayuda, dijo Beatrice, descubriendo desesperadamente sus colmillos mientras convocaba a su propio Kenju una vez más. Avanzó sobre la folia, arrastrando el arma inteligente carmesí como si fuera una molestia. Te voy a cortar en pequeños pedazos y hacer un montón más de ti. Incluso sin modificarlos para hacer armas, puedo vender tus clones por un montón de dinero. Los labios de Beatrice se retorcieron cuando su risa divertida fue interrumpida por un dolor agudo. Un rayo lanzado del cuerpo de Kohou voló hacia ella como un látigo, golpeando su hombro. Sin embargo, esto no era un ataque dirigido a Beatriz. Era simplemente la insaciable ira de Kohou convertida en un chorro de energía mágica, dispersándose indiscriminadamente por toda el área. Cuarto progenitor. Beatrice se quejó entre dientes. Kohou disparó a la vampira un torrente de energía mágica desbordante. Cállate, anciana de mierda. Y eso también va para ti, viejo. Beatrice y Kenza enmudecieron con el grito de Kohou. Como si me importara la familia real o los medium espirituales. Kanase y la Foria son solo chicas. Maldita sea. ¿Convertirlas en ángeles, hacer clones de ellas? Lo único que escucho son estupideces. Viniendo de ustedes. Los ojos de Kohou estaban teñidos de rojo. Era el color de una increíble rabia. Si se seguía la lógica, era realmente muy normal. Beatrice quería convertir Kanen y a la Foria en armas y venderlas a los militares, las armas mágicas más poderosas capaces de derrotar incluso a un progenitor. Kenza estaba tratando de hacer Kanen en una existencia que trascendiera la humana. Por eso Kanen necesitaba un enemigo capaz de obligarla a usar sus nodos espirituales a plena capacidad. Por eso apuntaron a Kohou. Él fue el sacrificio para hacer evolucionar a Kanen. Sí, era bastante simple. Si Kanen no podía derrotar a Kohou, entonces su plan terminaba. Sí, acaba de dejar claro que ningún Ángel Faux iba a derrotar al vampiro más poderoso del mundo, el cuarto progenitor, solo eso. Métense esto en sus estúpidas cabezas. Estoy salvando a Kanase y aplastando su estúpido plan de una vez por todas. De aquí en adelante, esta es mi pelea. Koko Karasakiwa, Ore no Kenkada. Kohou emitió una aura gigantesca mientras gritaba. Respondiendo al poder mágico del progenitor, el enmascarado disparó sus espadas de luz a Kohou. Pero algo desvió los ataques. Era una lanza de color plateado, golpeando las espadas de luz en el aire. Ambos eran armas rodeadas de una aura divina artificial. Al igual que los enmascarados fueron capaces de defenderse contra la Sekkarou de Yukina, la lanza era igualmente capaz de golpear sus espadas de luz. Yukina sonrió mientras ponía su lanza al lado de Kohou, prácticamente acurrucándose. No, senpai. Esta es nuestra pelea. Y es senpai, Wotasitachi no Kenkadisu. Kohou le confió su espalda a ella mientras miraba silenciosamente hacia el cielo. El pilar de hielo se había roto. Kohou se paró en el suelo mientras los ojos de las alas desplegadas de Kanase lo miraban sin piedad. Parte 6. ¡Ah, qué dolor! Realmente estás haciendo que esto tome más tiempo del que necesita, cuarto progenitor. Beatrice manipuló su mando a distancia para mandar órdenes a los enmascarados. Seguramente estaba apostando que si no se podía confiar en un inestable Ángel Faux, podía derrotar a Kohou solo con el enmascarado. Los dos enmascarados en espera bajaron del cielo y lanzaron una gran cantidad de espadas de luz en dirección a Kohou y las dos chicas. Había demasiados para que Yukina los bloqueara sola. Pero, fuera de mi camino. Sin ni siquiera voltear la cabeza, Kohou se defendió fácilmente de las espadas con la mano derecha. Eso era todo lo que necesitaba para aniquilar todas las torcidas espadas de luz. Era como si hubieran sido consumidos, junto con el espacio que habían ocupado. «Hey, bebé, ¿qué diablos está pasando?» La expresión del rostro de Kirishima cambió completamente mientras miraba. Eso no estaba en él. Decía mientras miraba a la vampira a su lado. Pero Beatrice no respondió. Su cara simplemente hizo una mueca de humillación. Senpai, tú encárgate de Kanase. Yo me encargaré de los enmascarados. Yukina transmitió su mensaje mientras estaba de pie con la espalda contra la de Kohou. Entendido. ¿Qué pasa con la Foria? La Foria volvió la mirada de preocupación de Kohou con una sonrisa elegante y encantadora. No hay necesidad de preocuparse. Luchen sin preocupaciones Kohou, Yukina.
Yukina sabía que ella no era la clase de persona que diría eso por fanfarronería y orgullo. Yo lo haré, dijo Yukina con una inclinación de cabeza firme, dirigiéndose hacia Beatrice y los demás. Con la magia ritual aumentando el poder de sus piernas, aceleró a la velocidad de una bala. Jagra. Al notar el acercamiento de Yukina, la vampira chasqueó su lengua y empuñó su Kenju en forma de lanza. Esa lanza, un arma inteligente, podía alterar libremente su forma, longitud y ángulo de ataque a los enemigos con una gran variedad de rangos. Su velocidad de reacción estaba muy por encima de los límites humanos, incluso la habilidad marcial de Yukina la puso apenas las ponía en igualdad. Todo esto ya estaba ampliamente probado. Por eso Beatrice tenía una mirada molesta en su rostro mientras empujaba su lanza hacia adelante con facilidad. Puedes probar y probar, pero no cambiará el resultado, guerrera chamán. Tu lanza no puede cortarla contra mi Keng. Sus palabras de triunfo se transformaron en un gemido angustiado. Pasando por delante del Kenju y golpeando a Beatrice, Yukina lanzó una feroz descarga a su costado indefenso. El rostro de Beatriz se retorció ante el violento dolor de las costillas que se rompían. Waki y Kazuchi. Relámpago joven, desde el punto ciego, Yukina empujó más arriba, su codo infundido con la energía ritual. A pesar del tamaño superior de Beatrice, la vampira fue levantada varios centímetros del suelo, tosiendo sangre en el proceso. ¿Qué eres? Beatrice gimió, su mente estaba en caos. Pero los ataques de Yukina no cesaron. Prácticamente pegada a ella, Yukina pisó fuertemente el empeine de Beatrice y empujó la base de su palma hacia su barbilla. Yukina golpeó su costado de nuevo con otro codo. Beatrice jadeó, su oxígeno salió de sus pulmones. ¿Estás bromeando? Una niña como esta, me está derrotando con sus manos desnudas. La expresión de Yukina no mostraba nada mientras miraba a la todavía confundida Beatrice. Yukina era un guerrera chamán, una experta, entrenada con el único propósito de combatir demonios. Usando el poder ritual, una guerrera chamán golpea a su enemigo, inhibiendo las habilidades regenerativas demoníacas y robándole su fuerza de combate. Solo soldados entrenados al nivel de Christoph Gardos podían enfrentarse a Yukina en un mano a mano. Los demonios que dependían de su habilidad para usar Kenjus no tenían ninguna esperanza de mantenerse contra los movimientos de Yukina. Ciertamente, tu Kenju es fuerte, pero eso es todo, tú no lo eres. El murmullo causal de Yukina ya no podía llegar a los oídos de la vampira. Beatrice era una amateur en combate. Por eso su Kenju luchó independientemente de la voluntad de su anfitrión. En otras palabras, dejó el momento de ataque y defensa al juicio de la lanza. Hablando correctamente, la lanza es un arma de uso múltiple. Sin embargo, mientras Beatrice estuviera al mando, habría un retraso momentáneo en el movimiento entre la ofensiva y la defensa, por la sencilla razón de que la propia Beatrice no podía mantener el tiempo de reacción de la lanza. Una vez que lo sabías, pasar por allí era un asunto de niños. Yukina usó su Sekkarou como un señuelo mientras atacaba a Beatrice con sus manos desnudas. Lo que estaba haciendo Yukina era simple. Pero Beatrice no podía bloquear esos ataques básicos. Con una guerrera chamán capaz de controlar su lanza a voluntad en un lado, y una vampira conducida por los instintos de su lanza en el otro, el resultado del conflicto era evidente desde el principio. Cuando la lanza Kenju voló a Yukina por detrás, Sekkarou, que había dejado atrás, lo derribó. Entonces, Yuraji. Distorsión, desde muy cerca, lanzó un golpe de palma a la atónita cabeza de Beatrice. La sacudida, que pasó directamente a su cerebro, golpeó a Beatrice en frío. Aprovechando la oportunidad, Yukina tomó el control remoto de su mano. Era el mando a distancia de los enmascarados. Con el control, era capaz de poner a los enmascarados a dormir, haciéndolos impotentes. TCH. Eso no es bueno. Al ver que su revancha terminaba en que la niña aplastaba a Beatrice, Kirishima estaba listo para salir corriendo. Mientras miraba a su alrededor, en busca de una ruta de escape, vio a la folia, dejada atrás e indefensa, e hizo un agresivo movimiento de su lengua. Saltando justo encima de la cima del acantilado, aterrizó justo ante los ojos de la princesa. La folia desenfundó su pistola con habilidad como si la hubiera estado guardando solo para Kirishima. ¿Estás pensando, puedes salir de esto si me tomas como rehén? Bueno, así es. Estoy contra la pared aquí. Resístete y voy a hacerte daño. Cuando la princesa hizo una sonrisa tensa y sagaz, Kirishima bajó la postura. La folia disparó sin previo aviso. Como era de esperar, Kirishima esquivó las balas por completo. Te lo dije,
Una 9 milímetros no va a hacerme ni cosquillas. ¿Es así? Me pregunto si entonces también puedes resistir esto, hombre bestia. Descartando la pistola sin munición, la Folia sacó su otra pistola de atrás. Esta era su pistola de maldiciones de gran tamaño, brillante y dorada. El gatillo había sido bellamente adornado, y una bayoneta de unos 15 centímetros de largo había sido encastrada bajo el largo cañón de la pistola. Una pistola de maldiciones, ¿eh? Eso es un farol interesante. Kirishima soltó una risa despreciativa. Una pistola de hechizos era un arma especial, disparaba cartuchos de metal precioso con poder ritual sellado dentro. Muy pocas habían sido hechas, usted podría contar la cantidad total de pistolas de maldición funcionales en el mundo entero con los dedos de una mano. Eran más adecuados para un museo que para un campo de batalla. La potencia de fuego era enorme, pero los cartuchos eran muy costosos, además, cada ronda tenía que cargarse a mano. Los cañones estaban destinados a la alta realeza y a los nobles. En cierto sentido, era un arma muy apropiada para la Folia, pero no era algo que pudieras llamar muy adecuado para el combate. Mucho mejor, Alteza. Kirishima hizo una sonrisa burlona mientras corría directamente hacia la Folia. Era muy consciente de que la pistola mágica de la princesa no estaba cargada. Después de todo, el arma de hechizo era un diseño de un solo disparo. Todo lo que Kirishima tenía que hacer para verificar si estaba cargada era mirar directamente por el cañón. La Folia tenía el arma apuntando directamente a Kirishima. Pero él no tenía razón para temer una pistola descargada. Mientras Kirishima se acercaba para atacar a la indefensa princesa, un intenso rayo de luz azul y blanco apareció en su campo de visión. Mientras el dolor le rozaba el pecho y la sangre fresca brotaba por todas partes, Kirishima sonrió amargamente. Ja, ja, ja. ¡Qué tramposa! Maldita sea, me has engañado. Todavía manteniendo el arma de hechizo en posición de disparo, la princesa miró fríamente a Kirishima. Una luz azul blanca envolvía la bayoneta encastrada al cañón de la pistola. Esa era luz que había quemado el campo de visión de Kirishima y lo había empalado a través de su pecho. Me siento muy ofendida al escuchar que me llamas tramposa. Nunca dije una palabra sobre dispararte. La princesa refutó casualmente. Pero Kirishima ya había perdido el conocimiento y cayó al suelo, por lo tanto no había podido oír sus palabras. Lobe. Pedazo de mierda, ni siquiera puedes atar una cerda. Fue Beatrice quien gritó al ver a su subordinado empapado de sangre, de alguna manera se había recuperado del daño infligido. Yukina, habiendo priorizado la neutralización de los enmascarados, no había infligido el golpe final. Tal vez simplemente había juzgado que era innecesario. El golpe final de Yukina no había sido destinado a destruir el cuerpo, sino a reducir funciones del cuerpo. La capacidad regenerativa de un vampiro era inútil si sus células no habían sido destruidas. En realidad, Beatrice, cuyo sentido del equilibrio había sido completamente destruido, todavía no podía caminar derecha. Si ella continuaba resistiéndose, Yukina podía ir a terminar con un solo golpe esta vez. Sin embargo, la Folia encontró los ojos de Yukina y sacudió la cabeza. Era como si dijera, no hay necesidad, dispondré de Beatrice personalmente. Por lo tanto, Yukina simplemente se echó atrás y observó. ¿Realmente lo hicieron bien, eh? Par de perras, Beatrice escupió sangre, indignada por el comportamiento confiado de la Folia. Bien, me olvidaré de los negocios. Voy a matarlos a todos. La lanza carmesí apareció en la mano de la vampira. Tal vez estaba reflejando su ira, pero su Kenju en forma de lanza se había transformado en una forma más malévola que antes, con garras y espinas a lo largo de su longitud. ¿Creen que han hecho algo? Incluso con la espantosa lanza Kenju ante sus ojos, la sonrisa agradable y encantadora de la Folia no vaciló. Luego, giró la punta de la bayoneta hacia la vampira herida. ¿Crees que vas a detener a mi Kenju con ese miserable cuchillo? No te burles de mí, cerda. Beatrice gritó. Su Kenju instantáneamente se hinchó hasta casi el doble de su tamaño anterior, formando una serie de protuberancias dentadas en el proceso, y se precipitó hacia la princesa. Jagra. Atraviésala como a un maldito pez. Beatrice sonrió triunfante. Pero lo que sus oídos oyeron no era a la Folia gritando, sino más bien el sonido de ella cantando un hermoso himno. Hija de los dioses que habita dentro de mí, espada antigua, protectora de ejércitos, portadora de la victoria y repartidora de la muerte. Bagami ni Yadore, Kamigami no Musume. Gunsei no Mamorite. Que no Hidai. Shio Motarasi, Shio Akobu Mono Yo.
Un destello de luz envolvió la bayoneta de la folia antes de que terminara su canto. La luz azulada iluminó el área que la rodeaba como si fuera el sol antes de tomar la forma de una gran hoja de unos 10 metros de longitud. Con un destello de la espada de luz llevada por la princesa, la lanza Kenju fue dividida, quemándose en un abrir y cerrar de ojos. Beatrice se quedó mirando la disipación de su Kenju. Sabía lo que realmente era el ataque que la folia había desencadenado. Pero simplemente era imposible. La espada sagrada artificial del sistema Volundr. Eso es una locura, no puedes usar uno de esos a menos que estés cerca de una nave con un reactor espiritual. Usted ciertamente ha hecho su tarea. Adquirió ese conocimiento de Kensa. La folia sintió con una mirada de honesta admiración. El sistema de Volundr fue manejado con orgullo por los caballeros de la familia real de Aldeguir. Era un sistema de apoyo táctico que usaba un enorme flujo de energía espiritual para convertir un arma mundana en un arma espiritual. Se trataba de un poderoso sistema que incluso se decía que era el enemigo mortal de los demonios, pero el hecho de que no pudiera emplearse sin un vínculo con una nave, como la aeronave blindada Ragnvald, limitaba su uso. Pero, ¿sabías que las mujeres de la familia real de Aldeguir son poderosos médiums espíritus? No puede ser, que has convocado un espíritu dentro de ti. La lengua ensangrentada de Beatrice tembló. La folia entrecerró los ojos mientras sonreía. Sus ojos azules brillaban con una pálida luz. Sí. Beatrice Bowler. Ahora mismo, yo soy el reactor espiritual. Convocando el espíritu dentro de su propia carne, la princesa controló la enorme energía espiritual mientras levantaba la espada. Por haber levantado tu mano no solo a los caballeros, sino también a civiles, en nombre de la folia Riaven, te encuentro culpable. Aquí es donde tomo venganza por el daño hecho a mi pueblo. Gracias al daño que había sufrido en su pelea con Yukina, no había manera de que Beatriz pudiera evadir el ataque. La espada sagrada artificial se clavó en el cuerpo de la vampira desde el hombro hacia abajo. Maldita sea todo. ¿Por qué me sucede esto? La voz de Beatriz escupió maldiciones mientras la espada prendía todo su cuerpo. Que su cuerpo permaneciera intacto en lugar de quemarse fue porque la folia retiró su espada en el último momento posible. Ella estaba gravemente herida y en las puertas de la muerte aún así. Después de varias feroces convulsiones, la vampira finalmente dejó de moverse. Ya sin prestar atención al criminal que había castigado, la folia alzó los ojos hacia el cielo. Allí, bailando en el cielo, allí se encontraban 3 pares de alas extendidas, era el ángel Faux. La espada sagrada artificial del sistema Volundr no funcionaría contra un ángel artificial protegido por un aura divina. Solo había una persona que podía salvar Kanase Kanen. Yo creo en ti, Eketsuki Kohou. La folia hizo una sonrisa encantadora, tan hermosa como cualquier flor, mientras acariciaba cariñosamente la marca dejada en su propio cuello. Parte 7. Afectado por el despertar de Kanase Kanen, una brisa marina se mezclaba con la nieve en polvo empezando a enfurecerse. Pilares de luz caían desde las grietas de las nubes grises, al suelo. Contra esos rayos de luz, el ángel Faux se elevó en lo alto del cielo, mirando hacia abajo. Kirid 2. El rostro angelical de la chica se retorció mientras ella gritaba. Ya no había ningún signo de los dos enmascarados. Aunque la falta de familiaridad con el mando a distancia había frenado a Yukina, de alguna manera logró detenerlos y ponerlos a dormir una vez más. Los cielos le pertenecían a Kanen. Los ojos en la superficie de las 6 alas miraban a Kohou con el semblante de un ser supremo. Ignorando tranquilamente la fría mirada que parecía capaz de convertir todo a su paso en hielo, Kohou miró a los vacíos ojos de Kanen. Incluso ahora, los profundos ojos azules de Kanen estaban llorando, lágrimas de sangre caían de ellos. Kohou llamó a Kanen con voz suave. «Estás sufriendo, Kanase». Esa voz desapareció en medio de la tormenta de nieve y el grito del ángel Faux. Pero Kohou estaba seguro de que sus palabras estaban llegando a Kanen. «Lo sé. Nunca criticaste a los irresponsables dueños de todos esos gatos abandonados, ni siquiera una vez. No sabía quiénes eran sus padres, también había perdido la tierra de su nacimiento. Era más amable con los demás que cualquier otra persona porque había probado más soledad y tristeza que cualquiera de ellos. No sabía si nació de esa manera o si era el resultado del amor con el que había sido educada por los que la rodeaban. Pero Kohou pensaba que su naturaleza calmada era digna de aquellos que se autoproclamaban realeza. Kanen no quería lastimar a nadie. Incluso si su oponente era un vampiro progenitor maldecido por los mismos dioses. Sí, la gente a la que llaman dioses son arrogantes, mezquinos, y lo suficientemente crueles que tiene que destruir todo lo que no les gusta. Yo no voy a dejar que te conviertan en la chica de los recados.
Los globos oculares en la superficie de sus alas del ángel dispararon una espada de luz. Pero el ataque no era de la voluntad de Kanen, fue la reacción defensiva de su cuerpo angelical. Un ángel era incapaz de elegir no atacar a los demonios que el fuego se niega a quemar. Ese hecho hacía sufrir a Kanen. Un ángel no poseía el libre albedrío 15, ella era un fenómeno, no diferente del calor o la luz. Convertir a una persona en un ángel era lo mismo que mirar a la vida misma como un mero fenómeno y escupir en él. No hay duda de que algunos lo llaman salvación. Algunos pensaban que era la liberación del sufrimiento. Pero para alguien que no lo deseaba, no era más que una tortura eterno. Solo había una forma de liberar a Kanen de su sufrimiento: te voy a arrastrar de vuelta, en este instante. Kohou borró las espadas de luz que caían una tras otra mientras gritaba. El aura siniestra que brotaba de todo su cuerpo hizo que la pupila de los ojos del ángel se estrechase como los de un gato. Kohou empujó su brazo izquierdo hacia arriba, apuntando directamente hacia ellos. Lo que salía de su brazo era sangre fresca. Yo, Kohou Eketsuki, heredero de la sangre de Kaleid Blood, te libero de tus ataduras. Kaleid Blood no Ketsumyaku Otsuhishi Mono, Eketsuki Kohga, Nanji no Kaso Tokianatsu. La sangre fresca se transformó en una enorme oleada de energía demoníaca. La oleada cambiaba de forma en la de una bestia, un Kenju totalmente cubierto por escamas de plata. Aparece, tercer familiar al Meisa Mercury. Kiagare. Sanben Meno Kenju al Meisa Mercury. Un dragón emergió. Tenía un cuerpo serpentino lentamente ondulado, 4 garras y alas gigantes y siniestras, un dragón serpentino cubierto de escamas de plata. 15 Libre albedrío. El libre albedrío o libre elección es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas que sostienen que las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Y había 2 de ellos. Los 2 dragones que emergieron simultáneamente se envolvían alrededor del cuerpo del otro en una espiral, tomando la forma de un solo dragón gigante con 2 cabezas, en otras palabras, un gigantesco dragón de 2 cabezas con escamas de plata. Este fue uno de los Kenju que Kohou había heredado del anterior cuarto progenitor, Kaleid Blood. Almeisa Mercury, el Kenju, eran realmente 2 bestias fusionadas en una. Por eso no había despertado después chupar solo la sangre de Yukina. Hacerles obedecer completamente requería consumir la sangre de 2 médiums espirituales diferentes al mismo tiempo. Sin duda la Foria le había permitido a Kohou chupar su sangre porque ella había llegado a esa conclusión. El cuerpo del misteriosamente materializado Almeisa Mercury era de color plateado. Esto era del mismo el color de la lanza de Yukina y el color del pelo de la Foria. Kid 2. El ángel Faux lanzó espadas de luz hacia el Kenju de Kohou. Pero los dragones abrieron sus enormes fauces, tragando las espadas de luz. Las espadas de luz del ángel habían sido consumidas. Las pupilas de los 6 globos oculares del ángel Faux se abrieron en aparente shock. Con un rugido, el gigantesco dragón de 2 cabezas de color plata la atacó. La luz dorada que envolvía el cuerpo del ángel crecía en resplandor. Esta era la luz del aura divina que fluía desde los planos superiores. Envuelto en este resplandor, el ángel Faux tanto en nuestro plano existencial como en un plano existencial diferente. Incluso el poder increíblemente destructivo que poseían los Kenjus de un progenitor era incapaz de causar daño a un ángel que técnicamente no existía en esta dimensión, o así debería haber sido. Pero no es posible. Kanase Kensa alzó la voz con horror ante la escena imposible que se desarrollaba frente a él. El Kenju color plata de Kohou consumía la luz muy dorada que envolvía las alas del ángel que debería haber sido incapaz de siquiera tocar. El ángel Faux gritó mientras la luz brotaba en lugar de la sangre. Consumió la membrana extradimensional de ángel Faux. Ante los sorprendidos ojos de Kensa, el ángel Faux perdió una de sus alas y cayó. Pero el ataque del dragón de 2 cabezas no cedió. Desde la parte delantera y trasera, arriba y abajo, izquierda y derecha, sus 2 cabezas la asaltaban, destruyendo la membrana defensiva. Cuando Kensa vio esto, finalmente se dio cuenta de la verdadera naturaleza del Kenju de Kohou. Ese Kenju es un devorador de dimensiones. Puede consumir cualquier espacio o dimensión. En efecto, parecía tan espectacular como el león de rayos, tan salvaje como el bicornio incandescente. Pero en puro poder, el dragón de 2 cabezas de color plata estaba unos cuantos peldaños por encima de ellos. Era un Kenju que consumía, por así decirlo, el propio mundo, tratando daños irrecuperables. Era el enemigo mortal de aquellos seres conocidos como dioses. Seguramente, era el más horrible y más maldito de todos los Kenjus. Pero en este momento, este Kenju era la carta de triunfo de Kohou para salvar a Kanen. Ahora que el ángel Faux había perdido su membrana extradimensional, los ataques de Kohou la alcanzarían. Ya no era invencible. Sin embargo, como para burlarse de las esperanzas de Kohou, la aureola divina que fluía del cuerpo de Kanen se hizo aún más intensa. Gua. Kohou gimió cuando un increíble haz de luz ardió en sus retinas. El cuerpo de Kanen estaba en llamas. Las llamas divinas de aura salían de sus alas gigantes.
completamente en desacuerdo con sus miembros demasiado pequeños, antes de que se quemaran hacia fuera como velas. Está bien. Ella solo ha caído en nuestra misma dimensión. Ella no ha perdido su flujo de energía divina. Kensa murmuró con una voz de autoadmiración, o tal vez de alivio. El ala roída de Kanen se regeneró. Esa ala lanzó innumerables espadas de luz indiscriminadamente. Los ataques del Kenju continuaron. El dragón de 2 cabezas tragó el flujo de energía divina y el ala angelical regenerada en su totalidad. La membrana extradimensional no se regeneró. Los ataques de Kohou eran eficaces contra ella. Pero mientras Kanen permaneciera ilesa, la energía divina del plano superior continuaba fluyendo hacia ella. Kanase, para esto. Kohou desesperadamente llamó al todavía quejándose Ángel Faux. No había forma de derrotar al ángel que se regeneraba infinitamente, aparte de destruir los centros espirituales dentro del cuerpo de Kanen. Pero esa era una decisión que no podía tomar. Kohou estaba luchando para salvar a Kanen. Si la victoria solo se obtuviera por herirla, eso era lo mismo que una derrota. Esto era tanto así porque los ataques demasiado poderosos de Kohou seguramente matarían a la ahora indefensa Kanen. Kohou no podía derrotarla. No podía ganar contra ella. Está bien. Incluso contra el Kenju de un progenitor, el ángel Faux no será derrotado. Vamos a prevalecer, debemos prevalecer. Mierda. ¿Por qué? Incluso esto no es suficiente, Kanase. Mientras Kensa hacía una risa satisfecha como la de un mártir, la cara de Kohou hizo una mueca de desesperación. En ese momento, Kohou oyó un agudo anillo metálico y el eco de una voz serena, no, senpai. Es nuestra victoria. Y es senpai, Wotasitachi no Kaside suyo, una pequeña niña con un uniforme escolar apareció ante Kohou agarrando una lanza de plata. Una sonrisa brillante se apoderó de la chica mientras ella se impulsaba en la tierra, saltando. Imeraji. Kohou se quedó atónito ante la visión. Yukina no se estremeció cuando se lanzó hacia el campo de batalla mientras el ángel artificial lanzaba espadas de luz sobre el gigantesco dragón. Y sin un sonido, se elevó en el aire. Yo la guerrera chamán y sacerdotisa del león te ruego. Shishi no Mikotaru, Tekegami no Kenaji Ganegai. Tatematsuru. Respondiendo al canto solemne de Yukina, su lanza de plata comenzó a emitir un resplandor. Esa tenue luz blanca era una oscilación divina que podía desgarrar cualquier barrera. Era una luz purgante que podía anular toda energía mágica. Oh, luz purificadora. Oh, divino lobo de la ventisca, por la voluntad de tu acero divino, derriba a los demonios ante mí. Jame no Soko, Seka no Sinro, Agane no Sini o Mochite, Waren y Akujin Yaki o Uta Setamae. La lanza de Yukina trazaba un hermoso arco de plata. El ángel Faux, con su membrana extradimensional consumida por el Kenju de Kohou, ya no tenía la fuerza para repeler el ataque. Yukina no necesitaba herir a Kanen. Todo lo que necesitaba era un rasguño, solo un pequeño corte en su piel. Con eso solo, las runas mágicas dibujadas sobre la carne de Kanen se disiparon. Con un golpe de la magia de asalto demoníaco de Sekkarou, aumento espiritual de la fórmula que Kanase Kensa había grabado sobre su hija fue borrada. Esto significaba que el ángel Faux había perdido el poder de los centros espirituales que lo habían sostenido. ¿Qué? Kensa vio la escena en un estado de shock. Kanen, liberada de su maldición mágica, volvió a su apropiada forma humana, con las 6 alas cayendo de la espalda de la chica desnuda. Los centros espirituales en forma de globo ocular ya no estaban bajo control. O en el momento en que parecía que perderían el control. Devóralo todo, Almeisa Mercury. Kuitsukuse Almeisa Mercury, los 2 gigantes fauces se tragaron los globos oculares por completo. El resplandor se disipó, la energía divina que brotaba se apagaba. Como si su hambre fuera finalmente saciada, el dragón gigante de 2 cabezas hizo un rugido final antes de desaparecer. Yukina apoyó a la inconsciente Kanen mientras ella retrocedía. Viendo esto, Kohou soltó un suspiro de alivio, miró a Kensa, de pie detrás de él. Los dedos de su mano derecha apretados, formando un puño. Se acabó, viejo. Kensa asintió con la cabeza, como si le hubieran robado su alma. Sí, eso parece. Viendo la mirada completamente perdida en sus ojos, Kohou soltó un suspiro exasperado, bajando su puño cerrado sin una palabra. Kohou había querido golpearlo, pero ya no tenía el impulso, porque, detrás del tinte de la decepción en los ojos de Kensa, Kohou estaba seguro de que sentía preocupación. Y amor por Kanen. Incluso si fuera un experimento ilegal, incluso si él hubiera ignorado sus deseos de la peor manera posible, todavía estaba actuando por amor a ella, a su manera. Por lo tanto, no le correspondía a Kohou castigarlo. No era el deber de Kohou decidir si le golpeaba o le perdonaba. Kanen, el ingeniero mágico vestido de negro murmuró débilmente. La niña de pelo plateado que una vez llamó un ángel ahora dormía en el regazo de Yukina, con su espalda erizada como la de un gatito. Un simple copo de nieve cayó suavemente sobre su mejilla, pero bajo los poderosos rayos del sol de la isla tropical, se derritió sin un solo sonido.
Parte 8. Fue poco tiempo después cuando llegó la patrulla del guardacostas. Podían distinguir a Minamiya Natsuki y a Sayake Kirasaka en la cubierta de la nave de patrulla. Kohou no dudó que la inesperada velocidad de su rescate fue gracias a su arduo trabajo en investigar su paradero. Yukina. Sayake, aterrizando a través de un bote inflable de goma con un motor, rechazó la horrible visión de la isla quemada sin darle siquiera una mirada mientras abrazaba a Yukina, que había ido a recibirla. Sayake procedió a presionar su mejilla contra Yukina y frotarse contra ella. Ah, Yukina, estoy tan contenta de que estés a salvo, Yukina, Yukina, Yukina. ¿Todo bien? ¿Estás herida? Ese Sayaka. Eso hace cosquillas. Yukina retorció su cuerpo, pareciendo un poco confundida por la intensidad de Sayake. Pero la liberación repentina de la ansiedad de Sayake parecía haber incendiado su lujuria. Respirando profundamente a través de sus fosas nasales, movió su cara hasta el cuello de Yukina y metió una mano bajo su uniforme escolar con movimientos muy sugestivos. Sayake. Espera, eso es. Hey. Incapaz de ver a Yukina siendo violada por más tiempo, el golpe de karate de Kohou cortó el impulso de la Sayake fuera de control. ¡Au! Gritó Sayake, mirando por encima del hombro con lágrimas en los ojos. Aprovechando la apertura, Yukina huyó, se puso la ropa desaliñada en orden, y se escondió detrás de la espalda de Kohou. Yo preferiría que no me tocaras tan casualmente. Sayake le dijo a Kohou mientras presionaba atrás de su cola de caballo. Tengo una sensación de déjà vu aquí, pensó Kohou con molestia. ¿Podemos dejarlo así? Todo el mundo está mirando. Ah. Sayake, que finalmente se había calmado, miró nerviosamente por la zona. Al darse cuenta de que todos los ojos estaban sobre ella se aclaró la garganta con un ejem, como si eso lo hiciera mejor. Después de eso, miró a Kohou con lo que parecía una mirada de duda. Ve por lo que todavía estás vivo, también, Eketsuki Kohou. Bueno, eso está bien. Estaba preocupada. Por nada. Siento que te preocupes. Gracias por haber venido a recogernos. Sí, seguro. Bienvenido. Espera, no es como si viniera aquí por ti. Pasaba por aquí de casualidad cuando los vi. No hay significado más profundo. De verdad. El rostro de Sayake era de color rojo brillante mientras ponía excusas tontas. Como de costumbre eres difícil de tratar, dijo Kohou, agitando la mano. Sí, es en serio. Ag. ¿Qué pasa con esa actitud? Dios mío. Muere ya. Por alguna razón, la mirada de Sayake se tornó resentida mientras ella soltaba sus quejas. Yukina cubrió sus ojos, como si solo ver a Kohou y a Sayake le produjera dolor de cabeza. Entonces, la Folia llamó a Kohou. Kohou, ¿me echarías una mano? Junto a ella, tumbada en el suelo, estaban los inconscientes Kirishima y Beatrice. Pensándolo bien, me había olvidado de ellos, pensó Kohou. Como criminales demoníacos registrados, sin duda serían juzgados y sentenciados de acuerdo con las leyes del santuario demoníaco. Pero por ahora, solo tendrían que traer los dos a bordo de la nave. ¿Todavía están vivos?, preguntó Kohou preocupado mientras recogía las dos pobres almas. No había ninguna señal de que estuvieran recuperando la conciencia, a pesar de que habían estado inconscientes durante bastante tiempo. Kohou estaba preocupado porque esto era malo, incluso para los demonios. Pero me detuve. Pero estas son heridas infligidas por una espada sagrada espiritualmente bendecida, incluso los demonios no pueden curarlos sin el tratamiento apropiado. El rostro de la Folia era indiferente mientras hablaba. Esta hermosa princesa, como una muñeca, era la misma persona que había puesto a los dos demonios en este estado. Nota mental, no enfurecer a la princesa, Kohou juró en secreto en su corazón. Entonces, los ojos de Sayake se ensancharon al ver a los dos caminando uno al lado del otro y llevándose demasiado bien. Princesa la Folia. Sus labios temblaban mientras ella murmuraba. Sayake se apresuró a agarrar el brazo de Kohou y arrastrarlo lejos. Ella miró a Kohou con una expresión parecida a un regaño como ella le preguntó con una voz aguda. ¿A quién crees que estás batiendo la cola tan casualmente? ¿Sabes quién es? Sí. Bueno, un poco. Kohou inclinó ligeramente su cabeza hacia un lado. Pensando en ello, Sayake debía ser la guía de la Folia para empezar. Las circunstancias de su encuentro lo habían convencido de alguna manera, pero si tuviera que elegir, tendría que decir que la reacción de Sayake era la reacción apropiada que debía tener con una princesa.
Pero Kohou de alguna manera pensó que la Folia no estaría contento si cambiaba la forma en que la estaba tratando a estas alturas. Kirasaka Sayake, ¿verdad? Parece que usted ha pasado por bastantes problemas por mi culpa. La Folia le dio a Sayake una sonrisa encantadora. Sayake recuperó su equilibrio a toda prisa. Lo siento mucho, Su Alteza. Voy a darle una reprimenda severa a este idiota más tarde, así que por favor. Está bien. Kohou es especial para mí. Él es mi primera vez. La Folia bajó los ojos ligeramente con una mirada de repentina vergüenza. La sangre corrió a la cara de Kohou ante la declaración de la princesa, una invitación abierta a malentendidos. ¿PRI primera vez? ¿Qué quieres decir con eso? El rostro de Sayake se puso tenso al preguntarle. La princesa bajó la cara mientras sus mejillas se enrojecían. Pero Kohou notó cómo las esquinas de sus hermosos labios formaban una sonrisa. La Folia claramente encontró esto muy divertido. Al parecer, pretendía divertirse a costa de Kohou. Y para añadir más a su peligro, Natsuki, apareciendo de la nada, miró fijamente a Kohou y la Folia. Ya veo, parece que tuviste una velada muy agradable, Eketsuki. ESP. Natsuki-chan. ¿Puedes por favor no decir cosas totalmente exageradas como esas? Las palabras de su maestra de inglés, claramente hablado con malicia, hicieron gritar involuntariamente a Kohou. Suficiente con el chan, replicó Natsuki, pero para Kohou no era el momento de prestar atención a algo tan trivial. ¿Agradable? Espera, esas marcas que Yukina y la princesa tienen en sus cuellos, no querrás decir eso. El rostro de Sayake se puso pálido mientras gemía. Incluso ahora, los cuellos de Yukina y la Folia tenían pequeñas marcas que parecían agujeros. Eran las huellas dejadas por los impulsos vampíricos de Kohou. No es así, Sayake. Yukina corrió como para calmar a su ex compañera de cuarto. Esta herida es una marca de algo así como una reanimación artificial, no es absolutamente una marca de comportamiento indecoroso. Es cierto, ¿verdad, senpai? Por supuesto. Así es. Kohou instantáneamente fue junto con la explicación de Yukina para intentar y de alguna manera aclarar el malentendido de Sayake. Su excusa perfectamente sincronizada hizo que Sayake los mirara en silencio durante un rato. Entonces, Sayake sacó con suavidad su larga espada de plata del estuche que llevaba en su mano izquierda. La espada se transformó en un arco mientras trazaba una flecha afilada. ¿Akazuki 2 Kohou? ¿Kakirasaka? Espera, cálmate. Ese arco es peligroso, ¿verdad? Preferiría que no te movieras, bestia horrible. Te quito los ojos de encima por un minuto y tú haces esto. Escucha lo que dice la gente, por favor. Kohou huyó desesperadamente de los ataques de Sayake. Yukina intentaba detener a Sayake de alguna manera. La Folia sonrió con aparente diversión por la forma en que los tres interactuaban. Luego, la princesa se acercó a Kanase Kanen, que había sido tendida en una camilla del equipo de rescate. Se había dado cuenta de que Kanen había recuperado la conciencia, abriendo los párpados. ¿Has despertado de tu pesadilla, Kanase Kanen? La Folia hizo la pregunta mientras se inclinaba sobre la chica que se parecía mucho a ella, como una hermana menor. ¿Pesadilla? Kanen murmuró confundida, mirando a la princesa con una mirada aturdida. Luego, asintió con la cabeza, parecía creer que todavía estaba soñando. Está bien. Mi padre me dijo que me salvaría. Está bien, Kanen. Kohou y los otros te salvaron. La Folia hizo una suave y encantadora sonrisa hacia Kanen mientras señalaba en dirección a Kohou y el resto. Él hizo. No solo él. Yo estaba con él también, Kanen. La Folia suavemente sostuvo la mano de Kanen. Kanen volvió a mirar a la princesa con una mirada desconcertada. Tal vez pensó que incluso el toque real de su mano era parte de su sueño. ¿Quién eres? Yo soy tú. Sí, soy parte de tu familia. La Folia habló después de una ligera pausa para reflexionar. Kanen repitió la palabra con sus propios labios, como si fuera un objeto muy precioso, familia.